acceso anticipado a los fondos de pensiones, rescatar unas conclusiones a las que llegó la Organización Internacional del Trabajo en el año 2009 respecto de lo que es la seguridad social. Y me permito decírselo porque creo que ante esta pandemia COVID-19 que nos ha sorprendido a todos, nadie estuvo preparado para una situación como la que estamos viviendo. De hecho, creo que nosotros vamos a ser la nueva generación ya de nuestro planeta, vamos a ser los renacidos del COVID. Recordé que la seguridad social, señores, no es un gasto. Y como Gianna les señaló hace un ratito, donde les mostró lo que está haciendo el Sistema Dominicano de Seguridad Social en favor de los trabajadores y afiliados dominicanos, la Organización Internacional del Trabajo en el año 2009, como ya les dije, indicó lo siguiente. La seguridad social representa una de las herramientas más eficaces que cualquier sociedad tiene a su disposición para combatir la pobreza y la vulnerabilidad. Es una inversión esencial para el descubrimiento de la plena capacidad productiva de los individuos. La seguridad social es una necesidad social y económica. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta conclusión? Que la seguridad social es una inversión en justicia social y en desarrollo económico. Y ya pues, como les dije anteriormente, el sistema, y como bien lo señaló Gianna, el sistema está dando auxilio a los trabajadores y a los ciudadanos. ¿Cómo? A través de los aportes que está realizando directamente del seguro de riesgos laborales, de aquellas que fueron contribuciones que se tenían, de lo que fueron sus rentabilidades, vamos a decirlo así, o sus utilidades acumuladas, pues ha extendido esos fondos a fin de que el Estado pueda proveer a los trabajadores el subsidio que está garantizando a través del programa FASE. Igualmente está extendiendo la cobertura a trabajadores suspendidos que no están cotizando, porque como ya Vilches y el mismo Fernando expuso y Gianna también, pues durante la suspensión del contrato de trabajo no hay contribución al Sistema Dominicano de Seguridad Social, lo que generaría incluso la suspensión de los servicios correspondientes al Seguro Familiar de Salud, y el sistema entonces ha decidido dar la cobertura exclusivamente para lo que tiene que ver atenciones ambulatorias hospitalarias y productos y el acceso a farmacia, o sea, los que son medicamentos. En este sentido, los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia quedan exentos de ser entregados a los trabajadores suspendidos. Recuerdo y hago mucho énfasis en que solo están excluidos para trabajadores suspendidos. Aquellos trabajadores cuyos empleadores siguen realizando sus contribuciones al sistema tienen el seguro familiar de salud del régimen contributivo en plena capacidad, o sea que pueden hacer ejercicio de todas las prestaciones contempladas para dicho segmento de la seguridad social. Esta resolución que Gianna mencionaba, 49201, como ya dijimos, exceptúa la aplicación de los subsidios. Y entonces, durante el tiempo que el trabajador esté suspendido, evidentemente no hay aportaciones. Por lo tanto, no se suman contribuciones requeridas para en un futuro poder acceder a los subsidios, salvo que al momento de salir de esta situación, ese trabajador y ese empleado reinicien sus contribuciones al sistema y se genera nuevamente el conteo de las cotizaciones. Exclusivamente esta situación aplica para el subsidio por enfermedad. ¿Por qué? Porque para usted acceder al subsidio por enfermedad común tiene que tener registradas 12 cotizaciones que se reputan continuas. Esta interrupción que se genera con la suspensión del contrato de trabajo, pues lo inhabilita a usted para recibir el beneficio en este momento. En el caso de del subsidio por maternidad y lactancia, las trabajadoras cotizantes deben registrar 8 contribuciones en el periodo de los 12 meses anteriores a la solicitud del subsidio, que puede ser o al momento del parto o al momento de tomar la licencia prenatal. Recordamos que son 14 semanas que se están entregando. También me tocó a mí el tema, como ya les dije, el tema que está más caliente ahora mismo en la palestra, que es relativo a la seguridad social, que es el tema de los fondos de pensiones y el acceso anticipado a los mismos. Y en este caso, debo decir que esas propuestas realmente no, el que la está reclamando en este momento no está tomando en consideración el impacto inmediato que tiene para ellos, o sea, solamente está tomando en consideración sus necesidades de ahora actuales, sin asumir cuál va a ser el impacto que al corto, mediano y largo plazo podrían tener unas decisiones de ese tipo. Me voy a permitir informarles que actualmente el sistema de capitalización individual, que es del cual se está reclamando que se utilicen anticipadamente los fondos de pensiones, cuenta al mes de febrero del año 2020, según las cifras ofrecidas por la Superintendencia de Pensiones, con más de 571,000 millones de pesos acumulados. En 2 proyectos de leyes que se han circulado en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, se pide que se entregue a los trabajadores 30 o el 20% de manera, son 2 proyectos separados, para que los trabajadores tengan acceso a dichos fondos.
Pero es importante recordarles que los fondos de pensiones son actualmente el inversionista institucional más importante con el que cuenta nuestro mercado de valores. Quiere decir esto que básicamente es el que ha dinamizado ese sector y por lo tanto también se ha convertido en la fuente de ahorro nacional más importante con la que cuenta actualmente República Dominicana. Quisimos resaltar lo anterior, pues queda sobreentendido que el principio fundamental, el objetivo principal que tienen los fondos de pensiones es garantizar el pago de las pensiones para sus titulares. Podríamos pasarnos horas debatiendo de si debo o no acceder a mis fondos de pensiones acumulados en mi cuenta de capitalización individual o en mi cuenta personal, pero hay una presunción legal que es la principal limitación y por eso existen esos proyectos de leyes circulando en el Congreso Nacional, y es que la ley no permite uso anticipado de los fondos de pensiones. Entonces, para no tener una discusión en ese sentido, entiendo que lo óptimo es abocarnos a establecer cuáles son las presuntas consecuencias que podríamos tener si decidiésemos tocar esos fondos. En primer orden, el impacto en la tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Pues la tasa de reemplazo es aquel monto del porcentaje de tu salario que tú podrías percibir al momento de pensionarte. O sea, sería el monto de tu pensión que supone un porcentaje del salario que percibías durante tu vida laboral activa. Esta se podría ver mermada, o sea, reducida y recibir una pensión menor a la que tú tenías prevista llegada la edad de retiro. En el impacto a nivel de economía nacional, el impacto sería inmediato. ¿Y por qué? Los fondos de pensiones no están en cuentas corrientes. Como ya dijimos, los fondos de pensiones están invertidos en el mercado de valores con instrumentos financieros, en su mayoría de largo plazo, con más de un 70% del portafolio de las administradoras de fondos, o sea, de los fondos de pensiones administrados por las AFP, que se encuentran invertidos en fondos del Banco Central y en bonos de Hacienda. Esto implicaría que las administradoras de fondos de pensión en nombre de los fondos tendrían que salir al mercado, a un mercado secundario formal, a exponer esos fondos, a ponerlos en venta, esos instrumentos, y yo les pregunto a ustedes si en una situación como esta alguien está en disposición de adquirir bonos o adquirir instrumentos financieros bajo las circunstancias actuales. Esto generaría entonces, en adición a encontrar algún comprador que evidentemente tendría que ser el mismo Estado que haría la compra, la recompra de sus instrumentos, aumento de la inflación, desempleo, incremento de las tasas de interés y presión de tasa cambiaria. Con esta acción, o sea, con el hecho de tocar los fondos de pensiones, crearíamos un precedente que a nuestro parecer nos luce total y completamente nefasto y que daría el traste con el uso indiscriminado de los fondos de pensiones. Recordemos que nosotros vivimos en una isla. Todos los años nosotros estamos expuestos a cambios climáticos que nos afectan o nos impactan de alguna u otra forma. Imagínense cualquier otro tipo de crisis, ya sea de índole natural o ya sea crisis económica producto de baja de cualquiera de las variables macroeconómicas en nuestro país. Entonces, pregunto yo también, ¿deben los trabajadores subsidiar sus propios salarios durante la suspensión de sus contratos de trabajo? Recordemos que esos fondos acumulados están constituidos por aportaciones realizadas por empleadores y trabajadores. Si bien los trabajadores, a mí me ha sorprendido mucho la demanda que hacen porque están empoderados de la titularidad que tiene el ciudadano de esos fondos que son suyos. Pero les voy a hacer un ejercicio matemático simple. Usted trabaja y usted cotiza a su cuenta de capitalización individual junto con su empleador por un 8.40% del total de su salario. Lo hace mensualmente. Un trabajador de nuevo ingreso, un trabajador que tenga un año cotizando. ¿Creen ustedes que de verdad una persona con un periodo determinado o una persona intermitente que entra y sale del mercado laboral formal va a tener un saldo acumulado suficiente en su cuenta que le permita sustraer fondos para tener un salario completo que le permita solventar sus gastos? O sea, también tenemos que ponernos a pensar en eso. Sería una medida que solamente va a cubrir a una parte de la población cotizante. Lynn, vamos a dejarlo ahí, discúlpame, que tenemos ya muchas preguntas por el Facebook y por el chat aquí también. Muchísimas gracias por esa información. Quiero recordarle a todos nuestros participantes que pueden levantar la mano para hacer sus preguntas directamente en vivo. También tenemos el chat. Les pido por favor que no me escriban en privado. Nosotros tenemos un equipo que están revisando las preguntas y la están enviando por otro lado para evitar repetir preguntas y así poder aprovechar más el tiempo. Entonces, las personas que han enviado preguntas en privado, por favor, mándenla a everyone para que entonces el equipo que está revisando las preguntas las pueda incluir y no se quede su pregunta sin respuesta. Vamos a de una vez entrar a las preguntas. Tenemos nuestra primera pregunta de este Facebook Live.
hecha por Iván de Dios Jiménez. Y la pregunta es que ¿qué tiempo tiene la TSS para dar respuesta a una reclamación de cambio de tipo de negocio para aplicar a FASE, ya que por esto ellos fueron rechazados y tienen su reclamación por lo del registro mercantil? O sea, la pregunta es que si hay un plazo en TSS para responder a la reclamación o la reconsideración. ¿Quién quiere responder esa pregunta? Sí, yo voy a aprovechar para, bueno, uno de mis comentarios era precisamente con respecto a la reclamación, que fue la solución dada por el Estado para resolver el error de muchos empleadores de que pusieron una actividad económica distinta a la que realmente realizaban en la base de datos de la TSS. Esa habilitación también fue la justificación o la solución que, según el director general de trabajo, se le dio a la situación de los odontólogos, que fue una situación que tomó mucha tracción porque es un sector económico que en principio quedó excluido de FASE, a pesar de que en el mundo entero, no solamente en República Dominicana, es uno de los sectores económicos que más se ha visto afectado, porque naturalmente trabajan con la boca, con saliva, que es el medio de propagación del virus. El botón de reclamación debería, y esto no ha sido confirmado por la TSS, pero si se asume como un recurso de reconsideración, regido por la ley 107-13, y aquí veo que Boris de León, un experto administrativista, y seguro otros están, hay un plazo para darle respuesta. Ese plazo podría ser, no ser suficiente porque el próximo pago es el 21. De modo que necesariamente, a pesar de que hay un plazo en la ley 107-13, me parece, y si no que me corrija Boris por escrito, de 30 días, pero la realidad es que deberían responder antes del 21, que es antes de la próxima fecha de pago. Si no lo hacen, entonces es una reclamación inefectiva. Porque ¿para qué estoy reclamando si al final la respuesta se va a dar luego de expirado el plazo en el que mis trabajadores se van a beneficiar? Fuera muy interesante que ese botón de reclamación se tome no solamente para resolver el tema de los odontólogos, sino el tema de todas las empresas que en principio quedaron excluidas por la disposición del artículo 3 y, sin embargo, por X o Y razón, se hayan visto en la necesidad de suspender los contratos de trabajo parcial o totalmente, porque hay muchas empresas de los sectores excluidos que por X o Y razón han tenido que suspender. Al final la exclusión perjudica a los trabajadores, no a las empresas. Las empresas tienen el derecho de suspender, la suspensión implica que yo no voy a pagar salario y el trabajador es el que se va a perjudicar, habiendo la empresa pagado en los fondos al IDOPRIL. Ahí me he corrido también, que ahorita mencioné INARI. No sé si con eso respondí y veo que también Luis Manuel tiene... Sí. Un momentito, Luis, por favor, porque tengo aquí una pregunta para ti, entonces te la voy a hacer para que respondas de tu comentario. Pero primero déjame hacer un pequeño detalle en caso de lo que estaba hablando Ruedán, y es justamente una de las situaciones que establece. Luis, ¿tienes problemas con la conexión? Hola. Sí, se quedó. Y no fui yo. Debería de hacerse dentro de un espacio de tiempo lo bastante corto, a fin de que, como este salario no es retroactivo, tú no pierdas la oportunidad de poder cobrar ese salario ese pago que te estarían realizando. Luis, tú te congelaste, te frizaste, correcto. Entonces, please respóndelo. Sí, no, que estaba señalando en relación a lo que estaba señalando Ruedán, de que hay que tomar en cuenta lo relativo a que el decreto también establece que esos pagos no son retroactivos. Por lo tanto, si pasa el plazo dentro del cual tiene que hacerse ese pago, la persona no se vería beneficiada de ese pago que quizás corrió sin haber hecho esa regularización que están estableciendo para aquellas situaciones que se den en relación a las inscripciones en FASE. Que eso es justamente algo donde no dejan claro a través del decreto ni tampoco a través de la medida que ha tomado
el Ministerio de Trabajo, de qué ocurre con esas situaciones que por ciertos errores que no necesariamente tienen que ver con situaciones de fondo en relación a la empresa o al trabajador, se ve afectado de que no puede cobrar aquel beneficio en una fecha que ya establecida y que ha transcurrido por ese plazo que se ha mantenido corriendo. Ok. Entonces, ese era mi aporte. Claro, no hay problema. Gracias, Vilches. Rodán, para ti otra pregunta, esta vez del Zoom, realizada por Antonio. Si una empresa rechazada en fase 1 puede resometer para aplicar a fase 2. Fase 1 y fase 2 son mutuamente excluyentes, porque en fase 1 necesariamente tú tienes que haber suspendido parcial o totalmente, y en fase 2 tú no puedes haber suspendido absolutamente nada. En principio nada impida que tú hayas suspendido y luego hayas decidido retractarte de la suspensión y solicitar acogerte a fase 2. Ahora bien, aquí estamos en una cuestión de tiempo, timing, y para poder acogerse a fase 2, entonces el Ministerio de Trabajo debería enviar a inspectores de trabajo a verificar si realmente los trabajadores no están suspendidos. Y habilitaron un botón para la revocación de la suspensión del EGT9, se podría agotar ese proceso e intentar acogerse a fase 2. Ahora bien, el Ministerio de Trabajo, si quiere hacer bien su trabajo, entonces debería verificar si realmente esos contratos se encuentran suspendidos. Estamos en una situación donde se van a ver, y no estoy diciendo que sea el caso, pero me consta que ha sido el caso de muchas empresas que se han acogido a uno u otro proceso cuando realmente, por ejemplo, en el caso de fase 1, suspendiendo supuestamente a trabajadores, pero que están realmente trabajando. En el caso de fase 2, diciendo que la totalidad de trabajadores están en nómina cuando realmente hay algunos suspendidos. De modo que aquí, para el beneficio de la población general y de las personas que realmente lo necesitan, porque recuerden, fase es un beneficio principalmente al trabajador. La empresa simplemente puede suspender y no tiene que pagar los salarios. La empresa, claro, tiene un interés también de mantener su productividad y mantenerse en el mercado, y por eso quizás haga esfuerzos para acogerse a fase 2 y recibir el subsidio de 5,000 pesos. Ahora bien, el deber del Estado de verificar si eso es real y si la empresa incumple, supone un riesgo. Excelente. Tenemos aquí otra pregunta, esta desde el chat de Zoom, realizada por mi estimado amigo Lenín Ortiz, para Luis, que si se puede suspender una embarazada. Bueno, en relación a las embarazadas, el Código de Trabajo no establece diferencias en cuanto a lo que ocurre, bueno, en cuanto a la posibilidad de que, en cuanto a los trabajadores que tú puedes suspender. ¿Qué ocurre con las embarazadas en específico? Que si bien pueden ser suspendidas, mientras ellas se encuentran disfrutando de una licencia, no deberían de procederse con una suspensión de este tipo. O sea, el proceso que debería seguirse en relación a una embarazada que, por ejemplo, está disfrutando de su licencia pre y postnatal, es que ellas terminen de disfrutar esa licencia pre y postnatal antes de tu proceder a suspenderla. Por ejemplo, ante esta situación del COVID-19, tendría que primero disfrutar de su licencia remunerada antes de tu proceder con la suspensión, porque entonces estarían chocando dos suspensiones, una arriba de otra, lo cual no debería ser la situación. Aunque hemos visto de que muchas empresas están suspendiendo personas embarazadas que están de licencias actualmente con el fin de que supuestamente disfruten de fase. Pero ¿qué ocurre? Los beneficios que esas personas reciben a través del seguro por su licencia son mayores a lo que podrían recibir de parte de fase en ese caso. Pero en sí, en principio, las embarazadas podrían ser suspendidas según lo que establece el Código de Trabajo. Excelente. Le voy a recordar a nuestros participantes, si veo, Fernando, que quiere la palabra, pero déjame recordarle a los participantes que pueden levantar la mano para en vivo, en cámara, hacer sus preguntas directamente para que no pierdan la vergüenza y pregunten por aquí, aprovechen a nuestros expertos para sus preguntas y sus comentarios. Fernando, ¿tú querías hacer un comentario de la pregunta sobre las embarazadas? Sí. Bueno. Hay dos temas que quiero mencionar. Primero, totalmente de acuerdo con lo que dice Luis Manuel, uno puede suspender a la mujer embarazada. Sin embargo, hay un problema, un riesgo, en el momento en que la suspensión por
caso de fuerza mayor previsto en el artículo 51 ordinal cuarto, se solapa con la otra suspensión que también está prevista en el artículo 51 en el 236 siguiente, que es por la maternidad. Cuando se solapan esas dos suspensiones, hay un conflicto de derecho que debe ser solucionado por los tribunales. Entonces, esa discusión, la cual me voy a reservar porque eso puede ser un solo seminario, supone. Entonces, y la recomendación para las embarazadas es, si hay que suspenderlas, suspenderlas. Ahora bien, cuando llegue el momento del pre y postnatal, como mencionó Leini, habrá, para evitarse la discusión jurídica, que asumir, uno, o el pago del salario, porque el pre y postnatal es remunerado, o dos, que la trabajadora tenga derecho al subsidio por maternidad. El subsidio por maternidad, aunque aparenta ser un subsidio al trabajador, es realmente un subsidio a la empresa. Entonces, si la empresa no quiere tener que aportar o pagar esos salarios, entonces necesariamente debe cotizar por la trabajadora previamente durante la suspensión. Eso es otro tema que yo tenía pendiente mencionar dentro de mis comentarios. El decreto no le da ningún tratamiento al copago que exhorta. Hace una exhortación a hacer un copago, pero no te dice, naturalmente, no es un salario, porque el contrato está suspendido. Ahora, ¿qué tratamiento se le da frente a la TSS? En el aire. La TSS recomienda hacer un copago, reportarlo como salario. Lo recomienda. Ahora bien, eso trae ciertas situaciones, porque en la certificación de la TSS va a figurar como que el trabajador está percibiendo un salario cuando está suspendido. Entonces, eso va a traer un problema en los tribunales, eventualmente, y quedará de los jueces determinar si realmente estuvo trabajando o realmente estuvo suspendido y el empleador hizo el copago, que puede hacer por el salario completo o puede ser por una fracción del salario, y no fue un intento de fraude del sistema. En ese caso, si se hace el copago, el empleador podría deducirle la proporción al trabajador o asumirlo, pero en el caso de las embarazadas es importante hacer el copago a los fines de que eventualmente la mujer pueda recibir los subsidios. Claro. Perfecto, gracias Fernando por esas aclaraciones. Tenemos incluso aquí otra pregunta para ti desde el Facebook Live de Rubén García. Él comenta que se habló de la posibilidad de reducir la jornada de trabajo y salario proporcionalmente. ¿Cuál sería el proceso exacto para esto? ¿Si un nuevo contrato, una modificación del actual, o cuál sería la mejor manera de proceder con eso? Miren, lo primero es que la jurisprudencia dominicana ha sido constante y pacífica realmente con asumir como ilegal la reducción unilateral del salario. Ahora bien, una sentencia reciente de enero de 2020 de Pizzarelli, ahora no me acuerdo la parte, Bona S.A., no recuerdo, sí habilita el pago del salario en función del tiempo trabajado. Entonces, no es lo mismo una reducción salarial en las mismas circunstancias con la misma jornada que un pago del salario por el mismo tiempo. Proporcional a la reducción de la jornada. A pesar de eso, hay riesgos enormes con la flexibilización de la jornada y la consecuente reducción salarial. ¿Por qué? Porque hasta ahora la jurisprudencia no lo ha admitido. Va a quedar de los jueces, quedará en manos del Poder Judicial determinar si es racional en estas circunstancias de crisis donde muchos trabajadores lo están reclamando porque les conviene más esa reducción. Una reducción que ha sido incentivada por el mismo decreto en sus motivaciones, por el Ministro de Trabajo, Ministerio de Industria y Comercio también. Naturalmente, si se hacen las reducciones de salario, tiene que atender a criterios de razonabilidad. Preferiblemente que esté acompañado de una flexibilidad, como se está motivado, de una flexibilización de la jornada. Necesariamente tiene que tener también un carácter temporal, aunque sea las implicaciones económicas del coronavirus y el impacto en la productividad nacional, aún no lo sabemos. Hay muchos estudios internacionales, no de República Dominicana, pero realmente es el país completo que vamos a tener que enfrentar eso. Nosotros los abogados, los empleadores, los trabajadores, el Estado, Poder Ejecutivo, Poder Judicial
y todos vamos a tener que intentar que esto mantenga flote. Resumen, hay riesgo con la flexibilización de la jornada y la reducción salarial. ¿Por qué? Por la jurisprudencia y la posibilidad de que los jueces lo asuman como ilegal. Sin embargo, el Estado, a través del gobierno y de sus ministros, lo ha incentivado como una manera de reducción proporcional de salarios. Ahí habría que estructurar, y sería también muy recomendable hacerlo de mutuo acuerdo, que no sea unilateral, una solución ecuánime, una solución racional. Y los criterios van a depender de... Ahora mismo no hay una seguridad total, porque el gobierno, el Estado, no habilitó formalmente el mecanismo y quedará ya a discreción de los jueces eventualmente determinar si fue ilegal. Excelente, gracias Fernando. Tenemos aquí una pregunta desde Zoom hecha por Laura Serrata para Lainey. Una trabajadora suspendida, pero que el trabajador se mantiene cotizando su salario normal, ¿tendrá cobertura del sistema? Sí, el trabajador suspendido cuyo empleador continúa realizando las aportaciones al sistema, preserva todas sus prestaciones en igualdad de condiciones, nada varía para ellos. Recibe su seguro familiar de salud, sus subsidios y de hecho cotizará también al seguro de riesgos laborales y al seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Ahí no hay variación. Como bien decía Gian al principio, la resolución del Consejo, y a la que yo también me referí hablando de las excepciones, o más bien de las exclusiones que contempla la misma, se circunscriben exclusivamente para trabajadores suspendidos, que no están contribuyendo al sistema dominicano de seguridad social. Lo que se ha hecho es, como explicó Diana, una extensión de la cobertura en salud en función de que esos trabajadores, cuando sus contratos quedan suspendidos, no reciben esa extensión de esa cesantía, ese periodo de cesantía que da el Seguro Familiar de Salud durante 60 días, contemplado en el 124 de la Ley 8701, como un periodo de gracia que se está dando en auxilio a la situación generada por el COVID. Gracias, Limi. Y esta pregunta también es para cualquiera de ustedes dos. Y, o sea, estamos hablando de que si la persona sigue cotizando. Enrique Enríquez pregunta que en el caso de que la empresa se acoja a fase, si puede decidir continuar pagando y en dado caso, ¿cómo afecta eso? O sea, si van a seguir recibiendo todos los beneficios y ley de seguridad social en ese caso. O sea, no solamente que coticé porque, o sea, estaba recibiendo mi salario y seguí cobrando normal y todo sigue como si no pasó nada, pero en el caso de que suspendí, estoy recibiendo fase, pero mi empresa también decide colaborar conmigo con todo lo que tiene que ver con cotizaciones, ahí no hay ningún inconveniente. No, igual la respuesta anterior, no sé si Jana quiere agregar algo más. No, sí, igual. Excelente, gracias chicas. Por Zoom, Héctor le pregunta a Luis. Actualmente se están realizando las reducciones de personal. Él pregunta porque el formulario DGT-1 no está disponible en el CIRLA. ¿Cuál es la pregunta? Que si actualmente... Se están realizando reducciones de personal. Rodán habló de eso hace un momento. Sí, pero también. reducción de personal, ¿en qué sentido? ¿En el sentido de suspensión o reducción de personal en el sentido de que la empresa está liquidando parte de su personal? Él dice que lo pregunta porque el formulario DGT-1 no está disponible en el CIRLA. Bueno, porque entonces ahí tendría que determinarse primero de que si él por reducción de personal se está refiriendo a realmente una reducción de personal o se está refiriendo a lo que está señalando Roedán en relación a la reducción de la jornada, la cual, a pesar de que la empresa tiene la posibilidad de realizarla, Roedán tiene ciertas situaciones que podrían traer como consecuencia litigios laborales, así como también cierto, vamos a decir, actuaciones en contra de la misma empresa. Okay. Entonces, Héctor, si no quiere hacer la aclaración, con gusto los panelistas te aclaran la pregunta. La próxima pregunta, Rodán. Rodán, quiere hablar. Que nada impide ahora mismo que la empresa despidan a los trabajadores porque hayan cometido un delito grave o tome la decisión de desahuciar a sus trabajadores, que es la terminación unilateral del contrato seguido con el pago de prestaciones laborales. Nada lo impide. Y se puede hacer y luego registrar la novedad con el DGT-4. Ahora, hay riesgos. Hay riesgos dependiendo de la causa de despido y hay riesgos también con el desahucio. El desahucio hay que pagar las prestaciones laborales dentro de un plazo de 10 días. Si no se hace, hay que pagar un día de salario por cada día de retardo. Y les recuerdo que ahora mismo no está funcionando el Poder Judicial
y los métodos para hacer los pagos cuando una persona no quiera recibirlos no están habilitados. Naturalmente, ahí habría que discutir si también el plazo debe correr. Quedará ya a discreción de los jueces determinar si corre el plazo o no. Excelente. Tenemos aquí una pregunta de Winston Cruz, realizada por Zoom, dirigida a las jóvenes de la Seguridad Social. Él pregunta que, ¿qué pasa si el empleador había pagado la TSS en enero, pero no había pagado febrero ni marzo? Y luego se puso al día al 25 de marzo. Ok, mira, para el caso de fase, entiendo que no va a calificar, pero para el caso de lo que es el Seguro Familiar de Salud, como comenzó esa cobertura entre abril y mayo, si pagó al 25 de marzo, ya estaba el día para febrero. Entonces sí le tocaría a esos empleados el beneficio del Seguro Familiar de Salud durante la suspensión. En el caso de lo que tiene que ver con seguridad social y con el beneficio del Seguro Familiar de Salud. En el otro caso entiendo que no entrarían, pero ya puede aclarar Vilches o Fernando. ¿Rodan? Sí. A mí me consta que FASE se rechaza cuando hay un pago atrasado. Y cuando también, porque hay dos situaciones. Si el pago fue atrasado o cuando el empleado ingresó con posterioridad a febrero 2020. En el segundo caso, cuando ingresó con posterioridad, es una situación desafortunada porque el gobierno, a los fines de tener un filtro para poder evitar el abuso de fase, puso esa condición, que por lo menos en febrero de 2020, antes de esto, tú tengas a la persona inscrita en la TSS. Supongamos que ahora permitan, por ejemplo, para el siguiente mes que tú lo hayas cotizado ahora. No duden ustedes que muchas empresas venderán fase, incluyendo a personas como trabajadores que no lo son. De modo que en ese caso, cuando entró con posterioridad, es algo desafortunado. Ahora bien, cuando lo rechazas por el pago atrasado, particularmente entiendo que es un error del programa. ¿Por qué? El pago atrasado implica el pago de ciertas penalidades. Yo estoy pagando una rentabilidad, estoy pagando una multa incluso, y estoy cumpliendo con la ley. El trabajador, al final, en su cuenta, incluso de pensiones, tiene un poquito más de dinero por la penalidad. No, perdón, la penalidad no va para la cuenta individual, pero tiene su aporte. Y era un trabajador formal. De modo que entiendo que es un error en ese caso. Y también hay otros casos donde vi también otra pregunta con respecto a eso, de personas que por X o Y razón no entraron en fase en la primera tanda. Ya sea porque intentaron mantenerse trabajando, o porque estaban de vacaciones, o por cualquier otra razón. Ahora mismo, fase no te permite solicitar de nuevo. Por informaciones telefónicas, no oficiales, vamos a decir, con el Ministerio de Trabajo, ellos responden que para este mes no se va a habilitar fase. Ahora bien, para el mes siguiente, sí, de esas personas. Sin embargo, los requisitos son los mismos. Si a febrero de 2020 no tenía cotizaciones o se pagó atrasado, no va a aplicar. Gracias, Fernando. Una pregunta desde Facebook Live, hecha por Ana Silvia para Leimi. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema CCI y el sistema de reparto? No sé, el micrófono. Leimi, un momentito. El micrófono. Ok, ahora sí. Sí, es que Javier nuestro administrador me tenía bloqueado. Gracias. Les decía, el sistema de capitalización individual, que fue el instituido por la ley 8701, eso estamos hablando en materia previsional, o sea, lo que estamos hablando ahora mismo, la pregunta que hace Ana Silvia, se refiere al sistema de pensiones. Se crea un régimen donde los trabajadores y empleadores cotizan a cuentas individualizadas, de las cuales cada trabajador es titular de la misma, lo que sería un afiliado. Que en este caso, como las cuentas de capitalización individual se crean para el régimen contributivo, que es donde estamos afiliados trabajadores y empleadores con relación de dependencia, entonces esas contribuciones van a esa cuenta de ese trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Como ha dicho todo el mundo, lo que yo dije ahorita, que la gente se ha empoderado de que tiene una cuenta en una administradora de fondos de pensiones. La gente sabe que tiene ahí
un dinero ahorrado. Lo que se le olvida muchas veces es que ese dinero está destinado al pago de una prestación específica luego de cumplir con ciertos requisitos y condiciones. No me voy a extender más porque entonces ahí sí tendríamos, como dije ahorita, un foro aparte. En el caso del sistema de reparto, pues es un sistema donde lo que entra, el trabajador activo, es el que financia las prestaciones del trabajador que sale del tren laboral. Es decir, todo va a una gran masa de donde se saca el monto del monto de la prestación que le corresponde a cada quien. ¿Qué pasa también? ¿Cuál otra diferencia? En el caso de capitalización individual, vas a recibir una prestación en función del saldo que tengas acumulado en tu cuenta. En el caso de reparto, vas a recibir una prestación de acuerdo a lo que establezca la norma que disponga el régimen de pensiones de reparto definido, y normalmente lo que se establecen son periodos de aportaciones X, ya sea, normalmente son de 20 años y la persona tiene que cumplir con una edad determinada también. En el caso nuestro, en República Dominicana, son 60 años, y en los países desarrollados han ido incrementando la edad de retiro atendiendo pues al aumento de la expectativa de vida, y cuando llegas a la edad de retiro y cumples con las condiciones de años de servicio y edad exigidos, tienes un pago de pensión ya definido. En el caso capitalización individual, aportación definida, prestación en función de saldo administrado. Reparto, aportación definida, pensión definida, monto de pensión definida. Excelente, muchísimas gracias, Leimi. Vamos a darle la palabra a nuestra primera valiente, Yajaísa Saldívar, si no le pueden abrir, por favor, el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, bienvenida. Cuéntanos. Gracias, de La Vega, abogada de La Vega. Tengo una situación, a ver si se le ha presentado a alguno de ustedes. Tengo una empresa de Zona Franca que aplicó para fase 1, misma que le fue aprobada. ¿Qué pasa? Que en esta semana a la empresa le llegó trabajo y quiere reiniciar sus labores, pudiendo aplicar para fase 2. Pero entonces yo no sé si arriesgarme desistiendo de esa suspensión de fase 1 para reiniciar con fase 2. Tengo miedo de que me la vayan a rechazar o que haya alguna situación. No sé si han hablado de esto ya por aquí. Escucho para ver su orientación al respecto. Muchísimas gracias. Sí, pero una pregunta. ¿En ese caso sería el levantamiento de la suspensión de todos o de una parte de los trabajadores? No, sería de todos porque ya es para aplicar para fase 2. Y ustedes saben que uno de los requisitos de fase 2 es que no haya ni un trabajador suspendido. No, justamente era por ese detalle, de que tenían que tenerlo en cuenta. Y ya como ese tema de Fernando, que él ya lo desarrollará un poco, hay algo que van a tener en cuenta, y es justamente que tiene que ver con el tiempo que tienen para hacer esa solicitud, ya que como se trata de un fondo que no es retroactivo, el momento de que finalmente ustedes hagan esa solicitud, al momento que les responda, puede ser de que ya no podrían beneficiarse de aquellos fondos que tendrían para ese tipo de trabajador. Pero ya, en todo caso, Fernando, que desarrolle un poco más sobre fase. Ok, gracias. Fernando, ¿algo que agregar? Sí, mire, ya esa pregunta realmente la hicieron, pero nada impide que una empresa se acoja inicialmente a fase 1 y luego opte por fase 2. Ahora bien, hay una cuestión de tiempo, una cuestión de que hay que esperar las respuestas de las autoridades para verificar si lo va a acoger o no. Y naturalmente, la misma inquietud que usted tiene, particularmente yo la comparto. ¿Por qué? Acabo de mencionar de que si una empresa estaba operando, que es el caso inverso, y no aplicó fase 2, por X o Y razón, porque quizá tenía 1 o 2 suspendidos, y pidió fase por ese 1 u 2, ahora cuando suspende totalmente, no lo permiten acogerse a fase. Esperar al mes siguiente a ver si es real que se va a habilitar. Entonces, con esa misma incertidumbre que hay con fase 1, yo la tengo con fase 2 también, para el caso que usted me está planteando, porque con más razón el Ministerio de Trabajo podría tener dudas y ser suspicaz de que realmente en este caso aplicaría fase 2. O sea, realmente la empresa que tenía trabajadores suspendidos ahora no tiene ninguno. Entonces, entiendo, no me consta
que el Ministerio de Trabajo debería mandar a los inspectores, a un equipo o un inspector de trabajo a verificar esa situación. Pero definitivamente no hay una guía clara para eso. Yo lo que les recomiendo es que con el representante local de La Vega o ya sea directamente con el director general de trabajo, se entable un contacto, una conversación con el Ministerio de Trabajo para que la ayude en ese tema y agilice también, por la cuestión que menciona Luis Manuel. Al final es una empresa que hay que ver cuánto empleo tiene. Son empleos que están suspendidos y que ahora van a estar trabajando, van a recibir más salario, de modo que esa conversación debería ser bienvenida por el Ministerio de Trabajo y resuelta a los fines de que los más trabajadores se beneficien y la economía de La Vega, en cierto sentido, también se reactive. Por lo menos. Excelente. Gracias, Fernando. Tenemos también a Giselle de León en turno. ¿Le pueden abrir el micrófono, por favor? Hola. Aló, buenas, hola. Hola. Bienvenida. ¿Cómo le ayudamos? Fernando hizo la referencia al tema de la tesorería, cómo trata la tesorería los aportes voluntarios. Yo quisiera saber si todos en el panel tienen la misma opinión acerca de cómo debe de manejarse desde el punto de vista fiscal ese aporte voluntario, porque yo he tenido experiencias con empresas que ellos hacen, vamos a decir, que para no dejar desamparado al empleado, aun cuando está suspendido, ellos aportan y cotizan tanto lo que les corresponde a ellos mismos como con lo que corresponde a su empleado. Y ponen un salario X para poder justificar esas cotizaciones. Pero eso estamos hablando de casos que no son el caso que estamos viviendo actualmente. Si yo voy a aportar voluntariamente y quiero pagarle, qué sé yo, la diferencia para que mi empleado asuma todo lo que hay en general, ¿cómo ese aporte voluntario, cómo lo ve la TCS? Fernando dice que recomienda que lo hagan como un salario, pero yo no estoy tan segura de que esa sea quizás la mejor solución. Lo primero, yo tampoco entiendo que esa es la mejor solución. De hecho, ese aporte debe estar registrado como otras remuneraciones, porque no es salario. Exacto. Es otra remuneración. Una colaboración, una gratificación. Ahora bien, el problema de registrarlo como otras remuneraciones, contablemente perfecto, porque tú te lo puedes deducir como un gasto por día, o sea, te funciona. Ahora bien, los trabajadores son los perjudicados. ¿Por qué? Porque como mencionó Ley Millana, van a tener menos cotizaciones para la pensión al final. Van a tener menos cotizaciones para los subsidios de la licencia, ¿cómo se llama? Enfermedad común y la de maternidad. Entonces, se está perjudicando el trabajador por realmente un fallo del sistema. El ATSS recomienda que no me lo hace por escrito, no, por teléfono, recomienda que se reporte como salario y hay muchas empresas que lo están haciendo como salario, no como otras retribuciones. Muchas incluso sabiendo el riesgo de que los tribunales, de tener un conflicto en los tribunales, pero entienden que en este momento es lo correcto para que mantengan los beneficios. Yo coincido con tu inquietud porque jurídicamente no debe ser otro salario, debe ser otras remuneraciones. Hay empresas que lo que hacen es que asumen el riesgo, le comunican a los trabajadores que eso no es salario y medio hacen un mutuo acuerdo para poder defendernos en los tribunales. Excelente. Okay. Y agrego un poco a eso también, creo incluso que es que para TCS, para fines de contribuciones, ellos no entienden que es otra contribución, porque de hecho para la Tesorería de la Seguridad Social hay componentes básicos que son los que se reportan para fines de contribución obligatoria, porque en este caso de hecho ni siquiera son aportes voluntarios en función de cómo está haciendo el reporte el empleador, que le está pagando un salario de manera voluntaria, aún sus trabajadores estén en suspensión, pero para el Sistema Dominicano de Seguridad Social eso no existe. Entonces también Tesorería, aportando a la situación en la que nos encontramos, le tendió una mano de amigo a los empleadores, vamos a decirlo así, y le dijo, tú no tienes que pagar, no tienes que cotizar por el salario real de tu trabajador en este momento, ni siquiera por el mínimo del sector al que tú perteneces, pero por lo menos vamos a mantener las cotizaciones hábiles para que tu trabajador se siga beneficiando de todo lo que son las prestaciones que se contemplan para el Sistema Dominicano de Seguridad Social, específicamente en el régimen contributivo. En ese caso habría que pedir la dispensa en el sistema. No, ahora mismo lo dejaron habilitado abierto. No tiene Okay. lo que eliminaron, esa solicitud que tú tenías que hacer previamente.
Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias, Giselle, por tu pregunta. Rodán, tenemos para ti vía Zoom de Manuel Brito la siguiente pregunta. Él dice, en términos prácticos, ¿cuál ha sido la suerte de las empresas que no han suspendido y se encuentran cerradas? Se ha hablado de acogerse a la fase 2 con la previa autorización del Ministerio de Trabajo. ¿Eso en la práctica cómo ha funcionado? Que no han suspendido y se encuentran cerradas. Ese es el artículo 6 de FASE. Mire, realmente en la práctica quizás Luis me pueda responder porque yo no tengo ninguna empresa, no me consta ninguna empresa. Me imagino que serán empresas pequeñas, de pocas personas, o familiares, quizás, que siguen pagando su salario, siguen pagando su TCS, no han suspendido y están cerradas. A mí no me consta ninguna empresa que se haya cogido por esa situación, pero es natural en una política de incentivo social y donde también se intenta incentivar el empleo, que ahí quizás se quedó corto, premiar de conducta. Pero a mí no me consta en ninguna empresa que haya adoptado esa situación. Vilches, ¿tienes algún perdóname, discúlpame, Fernando. No voy a mencionar. Bueno, en relación a esa situación, prácticamente los casos que se han dado en ese sentido son muy pocos y más a esta altura. La última empresa que supe que estaba haciendo eso, ella estaba procediendo a suspender a todos sus trabajadores justamente por esa incertidumbre que se puede decir que hay. Igualmente en el decreto en relación a fase 1 y fase 2 mencionan ese tipo de empresas, pero realmente no establecen, o sea, qué beneficios recibirían ni tampoco bajo qué condiciones podrían hacerlo. Si hay alguna diferencia, ya que incluso entre fase 1 y fase 2 establecen qué tipo de empresas pueden mantenerse de esa manera, que pueden recibir ayuda. Pero en relación a ese grupo de empresas que quizás no sean muchas, entiendo de que FASE en sí no ha aclarado cuál sería el sistema de ingreso de la misma. Igualmente entiendo yo de que, bueno, sería justamente como ya había señalado, esa poca empresa que en ese sentido todavía se ha mantenido de esa manera, ya están procediendo con suspender a fin de ya entrar a la fase 1 en caso de que sea posible, porque obviamente hay una situación y es que no está claro en el mismo decreto, ni tampoco el ministerio ha sido suficientemente claro, de que a esta altura de juego una empresa que está procediendo a suspender pueda entrar, ya sea ahora o el mes que viene, en alguno de los programas de fase. Aquí, con ese artículo hay un tema, porque, por ejemplo, el Ministerio, el Estado, como organismo público, como entidad pública, tiene manera de confirmar que no se ha suspendido a nadie. En principio, porque tú puedes suspender de mutuo acuerdo y no notificar al Ministerio de Trabajo. Es una debilidad de la norma. Pero en principio puede verificar si tú llenaste o no tu DGT. 100% puede verificar si tú estás cotizando en la Seguridad Social. Mantener en nómina no, bueno, tiene herramientas, podría utilizar los inspectores, pero no lo está utilizando. En ese caso particular, ahora acabo de pensar y sí tengo empresas que están en esa situación, son empresas pequeñas, han sometido a fase 2 en la opción de fase 2 y le han aprobado, pero no a todos los trabajadores. Ahora, eso no necesariamente atiende a un problema del ministerio. Puede ser que uno de esos trabajadores no esté en TSS o uno de esos trabajadores tenga una pensión del Estado u otra causa. Jana quería comentar algo. Sí, brevemente sobre el tema de TCS. Tú sabes que una de las medidas que ya anunciaron también fue que se van a suspender lo que tiene que ver con los recargos si tú pagas con atraso. Pero esto no es recomendable. ¿Por qué? Porque si una persona paga con atraso, si una empresa paga con atraso, entonces los trabajadores no van a tener la cobertura de los 60 días. Primero, porque la disposición de la ley, de la resolución 492 es para suspendidos. Y segundo, porque si tú pagas con un atraso, no se te va a aplicar el 124 porque esto es solo para casos de trabajadores que estén reportados como de baja, o sea, que salieron de la empresa. Entonces,
mucha gente vio, bueno, mira esta medida, puedo pagar más tarde, pero realmente no es conveniente, porque se afecta ya todo lo que se ha dicho, más el tema de la cobertura del Seguro Familiar de Salud también va a estar afectado. Excelente. Les recordamos a todos que para pedir la palabra en video deben levantar la mano en el chat. Donde dice participantes, ahí tienen la opción de pedir la palabra. Rodán, te preguntan por Zoom, Nicolás, que tiene 4 empleados que fueron rechazados y todos cumplen con los requisitos. ¿Cómo puede solucionar esto? Muchas empresas están en esa situación. Hay veces que si tienen un empleo en el Estado, puede que se lo hayan rechazado por eso, porque tú puedes tener todos los requisitos, pero, por ejemplo, una pensión, un empleo en el Estado, lo están rechazando. Hay gente que supuestamente no tienen esos inconvenientes y como quieran lo han rechazado. Hay recursos administrativos que se pueden agotar, tanto primero en sede administrativa, reconsideración, luego en sede judicial, un recurso contencioso administrativo a los fines de revocar esa decisión. Ahora bien, estamos en una cuestión donde el tiempo es lo importante. Ese aporte es para cubrir la necesidad alimentaria de cada trabajador. Una necesidad que tiene por la ausencia de pago de salario, que como dice Luis Manuel, es una consecuencia de la suspensión. De modo que ahí, para ser práctico, hay 2 opciones. Aplicar, o sea, mantenerse o mandarle el reclamo. No, el reclamo ahí no. Correo electrónico, que es lo que se le está recibiendo el ministerio, que muy probablemente no lo lea, y esperar que para el 21 proceda, y luego, cuando el Poder Judicial se reabra, se puede hacer un recurso contencioso administrativo. Yo sugiero, desde ahora, hacer un recurso de reconsideración por un tema de plazos. Excelente. Vamos a darle la palabra a Marlene Berroa. Si le pueden abrir el micrófono, por favor. Marlene, bienvenida. Gracias, buenas noches, ¿cómo están? Una pregunta, es una duda que nos queda con respecto a FASE. Sabemos que FASE son recursos de todos los empleadores que aportaron y tienen un derecho para que sus trabajadores se beneficien. Entonces, en el decreto establece que tiene que estar pago al mes de febrero, pero no establece que tenía que estar pago antes de la emisión del mismo. Y sabemos que están rechazando a los trabajadores de las empresas que se pusieron al día posterior. Ustedes saben que en febrero fue un mes un tanto sui generis para la seguridad social porque acababa de promulgarse la ley 1320, donde se empezaron a establecer ya los acuerdos de pago posterior a lo que establece la misma. Entonces, en ese caso, ¿ustedes están de acuerdo en que no debería dársele FASE, que es un beneficio para los trabajadores, no debería dársele el beneficio a esos trabajadores de esas empresas? Y en todo caso, si es así, para el empleador, ¿cuáles serían las consecuencias de que ese empleado suspendido, que no va a tener ningún beneficio, no se haya beneficiado porque el empleador estuviera en retraso, que le causó directamente un daño al empleado, ese empleador, si es así? Gracias. Aquí mismo, nosotros somos un grupo bastante plural, pero, por ejemplo, yo tengo una opinión y Yana acaba de manifestar una distinta. Esto no está claro. Vamos a decir, solución, esa respuesta del sistema con respecto a la exclusión de las personas, a la exclusión de FASE de las personas que su cotización de febrero fue dada con retardo, es una discusión que va a estar sometida luego al examen jurisdiccional, si acaso los trabajadores demandan, porque ese sería el riesgo, que los trabajadores demanden porque no recibieron FASE. Pueden dimitir, pueden demandar en responsabilidad civil. Y los jueces van a tener la inmensa labor de evaluar la situación que usted acaba de plantear. Una situación donde hay una ley de amnistía con un plazo de 6 meses para poder acogerse. Las amnistías tienen efectos retroactivos. Desafortunadamente, esa ley salió en vísperas del coronavirus y ha traído estas situaciones que son muy desafortunadas. Pero quedará en manos de los jueces aplicar los principios básicos del derecho o no para determinar si hay o no responsabilidad. Porque ahí hay temas que también se le puede dedicar una tesis.
de la situación producto de la ley 1320, de la amnistía y la responsabilidad primero, responsabilidad del empleador y segundo, una potencial responsabilidad patrimonial del Estado, si acaso la decisión es injusta. Pero aquí hay tantos temas y es prácticamente una balanza que hay que hacer que no es tan sencillo. Exactamente. Entiendo yo que debería el Estado reconsiderar esa posición, aunque tenga que hacer esfuerzos por buscar recursos de otras fuentes, porque al final está perjudicando a los trabajadores que no tienen ningún ingreso y está perjudicando a la empresa. Y como tú decías en principio, no está claro en el decreto, porque no se estableció que tenían que tener febrero pago al momento de la emisión del mismo. Ok, pues muchísimas gracias, Marlene. Vamos con la próxima pregunta en Facebook Live, hecha por Rubén García. Dice, tenemos una persona que está en su primer mes de licencia por maternidad. ¿Qué procedimiento aplica ahora mismo? Entiendo que no se puede suspender en ningún caso. Su contrato está suspendido. Luis, más rápido. Sí, después para que tú pases a fase. Entiendo de que ante esa situación lo primero que tiene que hacer es que termine de cumplir con su licencia, ya que se trata de una licencia donde tiene unos beneficios y mucho mayores que lo que podría en todo caso darle fase, en todo caso. Por lo tanto, lo recomendable en ese caso de la embarazada en específico, de que si ya está en un proceso de una licencia, que termine esa licencia a fin de ver si ya al finalizar la misma todavía hay alguna razón por la cual la misma deba ser suspendida, o quién sabe, ya para el momento en que vaya a reactivarse, ya simplemente puede, de lo que estemos hablando, de que ya la persona puede volver a trabajar y no tener que estar lidiando con un programa como PASE. Pero, en definitiva, primero, terminar de disfrutar la licencia que actualmente tiene, que es una licencia remunerada, y al finalizar la misma, entonces, ver si todavía hay posibilidad de aplicar a fase en cualquiera de sus variables. Vamos a dejar esa pregunta ahí y vamos a contigo mismo, Luis Manuel, por favor, de Rafael Martínez, pregunta. En caso de que una empresa, perdón, no lo hayan aprobado la suspensión en el Ministerio de Trabajo, ¿pudiera eso dar lugar a una dimisión del trabajador si la empresa ha incumplido con el pago de los salarios? La pregunta fue de que en caso de que el Ministerio de Trabajo no apruebe la suspensión. En caso de, bueno, en relación de que si la empresa no le han aprobado la suspensión y en ese caso la empresa no procede con el pago de los salarios que han transcurrido desde el momento en que se originó los hechos relativos a la suspensión hasta el momento en que salió la resolución, o más bien el momento en que tenga que pagar la quincena relativa a la misma, podría dar como consecuencia una situación en donde la empresa estaría en falta por no cumplir con el pago relativo a lo que tiene que ver con su salario, pero tendría que, obviamente eso no impide que la empresa, esa resolución donde le han rechazado en primer orden lo que tenía que ver con la suspensión, esa decisión del ministerio puede ser impugnada y al ser impugnada hay posibilidad todavía de que en ese caso, ya en una segunda decisión, la empresa puede obtener una decisión en donde esa suspensión que había sido solicitada pueda ser aceptada y por lo tanto no tener esa obligación en relación a esos salarios. Pero en principio, produce esa obligación de parte de la empresa de pagar esos salarios cuando la resolución le ha rechazado esa suspensión. Aquí, permíteme, Ámbar, de una vez. El Ministerio, incluso el mismo ministro de Relaciones Públicas y el director general de Trabajo, han dicho que ellos están aceptando todas las suspensiones subidas por Internet por el cuarto del artículo 51. De modo que sería un poco cuesta arriba que le hayan rechazado. Sin embargo, y lo rechazaron, lo que dice y se puede agotar el procedimiento en sede administrativa y luego jurisdiccional, y hasta tanto eso no se resuelva, la demanda del trabajo, bueno, no me meto tan lejos, pero... Gracias, Fernando. Discúlpame, hay personas que hay un turno ahí desde hace rato que tenían la mano levantada para que darle una chequeadita, please.
No tenemos a nadie pendiente con la mano levantada. Sí. Que la levanten de nuevo, lo que estaban. Sí, mírelo ahí, el señor Francesco. No, vamos a seguir. Míralo, el señor Francesco tenía rato levantando la mano. ¿Pero quién es Francesco? Bueno, en mi pantalla me aparece justamente debajo de mí. Lo que pasa es que yo no lo veo y no tiene la mano levantada en el lugar donde debe de levantarla, donde dice participantes, acuérdense, yo no veo a la totalidad de las personas que están en sus videos, entonces si me ayudan poniendo en participantes, donde dice levantar mano o raise hand, le dan ahí y eso sí me va a salir en la pantalla para poderle dar la palabra. Ahí tenemos entonces a Neudi. Como Yajaisa ya hizo una pregunta y tenemos unas 20 preguntas y menos de 20 minutos, vamos a darle el paso a las personas que no han preguntado todavía. A Neudi Batista, por favor. Si le pueden abrir el micrófono, por favor. Javier. Sí, le abrieron el micrófono, creo que al señor Francesco, ahí estoy viendo, parece. Yo sigo sin verlo, pero si le dieron la palabra a alguien, puede aprovechar el espacio. El señor Francesco que hable, a ver si... Excelente, hola. Ahora sí lo veo. Hola, señor Francesco, cuéntenos. ¿Cómo está? Felicitándolo primero por la iniciativa, muy interesante. Yo voy a hacer 3 preguntas. Una va a estar dirigida a Vilches, una a Roedán y otra a Gianna. La primera, a Vilches. La reducción del salario, si porque el tema es el siguiente, para no teorizar mucho, yo soy un empresario, tengo empleados, estoy en una situación igual como muchos pequeños o medianos empresarios, donde yo no estoy recibiendo ingresos, pero la conciencia me dice que no debo cancelar mis empleados, inclusive mi actividad está exonerada en el artículo 3, pero va a venir un momento donde no voy a poder pagarle. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que un empleado me diga, jefe, mire, yo estaba ganando 10 pesos, págame 5, pero no me cancele. La reducción a nivel de código laboral, la reducción del salario no está permitida, como ustedes bien han dicho, pero cuando es el empleado que te solicita eso, yo quiero que ustedes me den una recomendación. ¿Qué hacer? Porque es una realidad, no es un libro, no es una teoría. Eso es empleado que tengo 10 años conmigo, que me dice, jefe, no me cancele, págame la mitad y después veremos. Esa es la primera pregunta que la dirijo a, me imagino que Vilches, que es el experto en laboral. El tema fase. Yo intenté acceder a fase. En fase, en la página, no existe fase 1, fase 2, es fase. Tú lo que le pones es la actividad a que tú perteneces y supuestamente te tiene que dar una respuesta. En el caso mío, esa respuesta nunca llegó. Cuando vuelvo a entrar, me dice exactamente lo mismo. O sea, yo sé que debería aplicar para fase 2, pero la pregunta que te hago es, ok, no me han dado respuesta. Como fase funcionaría solamente para abril y mayo. Ya abril pasó, o sea que me quedaría solamente aplicar para mayo. Correcto, después de eso, se acabó eso. Pregunta para Fernando. Y por último, para Gianna, la última resolución de la superintendencia de CISARRIL dice hoy que de manera retroactiva se puede solicitar reembolso a las ARS. Ok, lo dice la CISARRIL, pero ustedes saben que existe ADARS, que es la Asociación Dominicana de ARS, que reúne la ARS, yo voy a ser muy claro, la que funciona, y hay otras ARS que ni siquiera normalmente están dando un buen servicio. La pregunta es, aquella ARS empleados o afiliados que no utilizaron y pagaron la prueba del COVID, al no reembolsarle, ¿qué deben hacer esos afiliados? Número 1, Gianna. Número 2, el copago de los 2 salarios, no lo entendí claro. Como es un gastos médicos mayores,
esos 2 salarios, si lo debe pagar o no lo debe pagar. Y por último, tú sabes, Gianna, que cuando tú ingresas al plan básico, tú tienes acceso a lo que son las enfermedades catastróficas, $1 millón, el cual tú lo vas acumulando de manera paulatina durante el año. No es inmediato. Pregunta, si una persona entró al sistema de la seguridad social en enero, febrero, X, reciente, ¿tiene acceso a ese $1 millón, sí o no tiene acceso? Y muchísimas gracias. Ok, bien. Pues en relación a su primera pregunta sobre la reducción, si nos vamos a lo que establece el Código de Trabajo y la jurisprudencia, al pesar de que quizás como empresario y empleado no le ve la lógica de que si el mismo empleado que me está pidiendo esa reducción es posible, se podría entender, en caso de que se trate de una reducción en cuanto solamente salario, se podría entender de que entonces se estaría violando su contrato de trabajo, porque se trata de una situación en donde está, vamos a decir, en donde el trabajador lo que está es, vamos a decir, desapoderándose de un derecho que le corresponde según el contrato, mientras su contrato de trabajo está abierto. Entonces, la jurisprudencia ha establecido que mientras el contrato de trabajo se encuentra vigente, el trabajador no puede desapoderarse de esos derechos que el mismo contrato de trabajo le establece. Pero ¿qué ocurre? Estamos en una situación en donde, debido a la situación que se está viviendo, o sea, hay una reducción en cuanto a la jornada laboral establecida tanto por decreto, tanto por las situaciones que se están dando. Se podría entender de que, y tomando en cuenta la misma jurisprudencia, se podría entender de que como hay una reducción de la jornada, es decir, una persona pasó de trabajar 8 horas a trabajar 4 horas, se podría entender de que la empresa solamente está obligada a pagar por esas 4 horas que está trabajando. Entonces, entiendo yo de que en ese sentido, si bien en principio no se podría hacer una reducción de salario, se podría hacerla siempre y cuando la misma vaya al mismo nivel o acompañada de una reducción de la jornada. Si tiene que ser proporcional. Si se trata de una reducción de un 50%, entonces tú tendrías derecho bien a pagar, a retribuirle solamente por ese 50% que ha trabajado. Pero cualquier otra forma de hacer dicha reducción se podría entender a nivel de tribunales o a nivel del Ministerio de Trabajo que la misma sería una violación al contrato de trabajo. Por lo tanto, se tendría que hacer de dicha manera y obviamente se debería de contar con, vamos a decir, con una aprobación de parte del trabajador de esta reducción temporal que se estaría haciendo en base a esa jornada que se ha visto afectada, ya sea en cuanto a horas o ya sea en cuanto a días que estaría trabajando en la semana. Rodán. Hay una pregunta que tengo que responder, pero quiero agregar algo a lo mencionado por Luis Manuel. Estoy de acuerdo con absolutamente todo, pero debo agregar que en República Dominicana, el Código de Trabajo per se, el principio de irrenunciabilidad y los artículos 36 y 37, lo que prevén es una irrenunciabilidad de los derechos legales, no contractuales. Es la jurisprudencia la que ha asumido una interpretación más favorable para los trabajadores, donde incluso dicen, no, todos los derechos contractuales son también irrenunciables. Entonces, esa construcción jurisprudencial, entiendo yo, se atendió a un momento histórico realmente y circunstancial donde era necesario. Y sigue siendo necesario para algunos momentos, pero otra cosa es los momentos de crisis. En 2008, con la crisis del euro, en Alemania se adoptaron medidas similares con los sindicatos en toda Europa. Actualmente, en Europa y también en Centroamérica y en el Caribe, que ojo, son países firmantes del DRCAFTA, son países que están sufriendo lo mismo. Y con esto lo que quiero decir es, en la crisis económica
que viene y que está afectando a todos los países de la región, se puede mitigar en la medida de lo posible, pero hay que tener en cuenta cómo lo están afrontando nuestros competidores. Porque nuestros competidores, tanto en el mercado de inversión como en el mercado per se aquí, porque pueden traer productos con ciertas facilidades, están adoptando ciertas soluciones que son racionales. Entonces, yo simplemente hago esta salvedad porque realmente como jurista, no tanto como abogado, pero como estudioso del derecho del trabajo, entiendo que es lógico y racional en situaciones como esta, claro, con el asterisco siempre de que hay riesgos, porque los tribunales pueden y hasta ahora han diferido de este criterio. Entiendo que en momentos de crisis, y más cuando es lo que más conviene al trabajador, a la empresa y a la economía nacional, es admisible, con ciertas restricciones. Yo me voy un poco más lejos. Yo diría que la limitación de la jornada no debería ser un requisito sine qua non, la flexibilización de la jornada, como no lo ha sido en otros países. Ahora, hay otras situaciones que siempre tienen que estar dentro de un marco de razonabilidad. Por ejemplo, una reducción indefinida. Eso es muy costoso. Necesariamente debe ser temporal. Sujeta a cierta revisión. Hay varias herramientas, pero no sé si con eso bueno, paso, porque solamente era un comentario. Su pregunta respecto a fase 2, al inicio de este proceso, así como ha habido mucha información contradictoria y desinformaciones, al principio había que hacerlo a través del Ministerio de Hacienda, luego se pusieron de acuerdo entre ellos y se hace todo a través del Ministerio de Trabajo. Al principio fase 1 no estaba habilitado, luego fue que eso lo habilitaron. No sé si usted lo revisó en otro momento, pero ahora mismo le voy a enviar aquí en el chat un link. Usted entra en ese link y ahí hay un instructivo para aplicar a fase 2, donde usted entra en ese link, le da luego a fase 2 y puede aplicar. Sí, con relación a las preguntas sobre el tema de los reembolsos, como establece en la normativa, en caso de que alguna ARS no cumpla con lo establecido, se sigue el procedimiento normal ante la CISARRI o ante la DIDA. Pero sí es bueno aclarar que todas las ARS han suscrito estos acuerdos y están en la disposición de colaborar con estas medidas, muchas que fueron de manera voluntaria por parte también de las ARS. Con relación al tema de las cuotas moderadoras o lo que se paga de diferencia, lo que aclaraba es que se va a manejar igual que normalmente, cuando en hospitalización el afiliado tiene que pagar una diferencia de hasta un 20%, pero que esa diferencia nunca puede exceder el tope de los 2 salarios mínimos. Entonces, eso es lo que va a estar exento el afiliado por esta normativa, esta resolución del Consejo de Seguridad Social. Y sobre el millón, exactamente como usted señalaba, para tener el acceso al alto costo por 1 millón, hay que tener 12 cotizaciones. Hay una resolución de la Superintendencia de Salud que establece, en caso de cotizaciones discontinuas, cómo se va a ir sumando entonces estos aportes para que pueda ya tener el millón. Gracias, Yana. Tenemos aquí también para ti o para Leimi una pregunta vía Zoom de una persona no identificada, pero tiene un Galaxy. ¿Qué pasa con el tema de la TSS si bien como empresa hay que pagar la facturación de marzo? ¿Qué se supone pase con abril y mayo? ¿Hay que modificar los sueldos de los empleados y colocarlos en la TSS para así no pagar en abril y mayo? No, Gianna, si tú quieres completar algo, pero esa pregunta, entiendo, se circunscribe incluso a lo que respondimos anteriormente. Sí. Ahora mismo el trabajador suspendido le van a dar la cobertura en salud tan pronto en la TCS no se reciba pago alguno, porque me imagino que para TCS lo que estarán diciendo, no está cotizando, puede que esté suspendido como puede ser que se haya terminado su contrato de trabajo, o sea, hasta tanto el empleador no haga una novedad, no sabemos qué ha pasado con ese trabajador, pero le voy a dar la cobertura por los 60 días en salud, no le voy a dar la cobertura de los subsidios. Diana, no sé si tú quieres agregar algo más. Sí, así es, así es. Aquí tenemos a Nicolás Soriano, para ustedes también, vía Zoom, dice, las empresas están solicitando la suspensión de contrato de trabajo por 90 días, pero la resolución 49201 del Consejo Nacional de la Seguridad Social establece que solo cubrirá el seguro familiar de salud por 60 días. ¿Se quedará el trabajo sin seguridad los últimos 30 días, perdón?
Sí, eso era también lo que explicaba previamente, que la disposición del artículo 124 aplican cuando la persona sale, cuando es dado de baja de una nómina, no en caso de pago atrasado o suspensión, que esto es una medida transitoria que aplicó el Consejo de Seguridad Social y por lo tanto es solo por estos 60 días de abril y mayo. Ya luego, si no está al día, entonces no va a tener la cobertura del Seguro Familiar de Salud, salvo que se haga una baja, o sea, que la persona salga de la empresa. Ahí sí lo tendría, y siempre y cuando tenga los 6 meses previos de cotización. Gracias, Yana. ¿Tú quieres agregar algo, Lainey? No, perfecto. Perfecto. En Facebook Live pregunta Franklin Batista para Luis. Dice, ¿es obligatorio que el empleador pague el 30% del salario a sus trabajadores suspendidos? Sí, bueno, eso fue, vamos a decir, un rumor que se estaba haciendo correr mientras todo este proceso se armaba. Sin embargo, el Código de Trabajo, la jurisprudencia ha sido bastante clara. Si existe una suspensión, las obligaciones que tiene la empresa con relación al trabajador, así como las obligaciones que tiene el trabajador hacia la empresa, quedan interrumpidas, quedan en pausa, y entre ellas está lo que tiene que ver con el salario. Por lo tanto, ante esa situación, un trabajador suspendido, al no tener la empresa dicha obligación, en caso de querer hacerlo, lo puede hacer, pero no existe ninguna obligación para realizarlo, ni de 30, ni de 15, ni de 5. Ningún tipo no hay ninguna, vamos a decir, no hay nada en la legislación donde la empresa se vea obligada a realizarlo. Gracias, Vilche. Esta pregunta es para ti también en Zoom, de Rafael Martínez. Dice, en el caso de las domésticas que no cotizan ni están en planilla y que por ende no aplican para FASE y que actualmente no están laborando por la situación actual, ¿pudieran ellas alegar el pago retroactivo de los salarios toda vez que no hay una formalidad de notificar la suspensión a este tipo de trabajadoras? Bueno, lo que ocurre en cuanto a la doméstica, que en cuanto al Código de Trabajo, ya tienen, vamos a decir, un capítulo, un título, que es solamente dedicado a ella. ¿Y qué ocurre? El resto de lo que tiene que ver con obligaciones relativas al Código de Trabajo no se le aplica, incluyendo lo que tiene que ver con requisitos relativos a terminación de contrato, interrupción de contrato, que ya son bien derechos que le corresponden a trabajadores formales con empresas. O sea, no existe una necesidad de comunicar suspensión, ni existe una obligación de parte vamos a decir, la familia de estarle pagando durante la misma. Por lo tanto, no tiene que hacer una comunicación formal como tendría que hacer una empresa de que está procediendo a suspenderla. Con solamente el hecho de decirle, mira, durante este espacio de tiempo donde tú no podrás estar laborando conmigo, entonces vamos a mantener todo en pausa. Pero no hay ninguna formalidad de parte del código, ni ninguna obligación que establece el código en cuanto a manera de cómo llevar esta situación de suspensión. Gracias, Luis. Para cualquiera de los participantes tenemos por Zoom una pregunta de Vanessa Retif. Dice, se ha prorrogado la presentación de la declaración jurada de rentas, el IR2. ¿Esto significa una prórroga del pago de la participación de los beneficios de la empresa o deben ser pagados en los plazos establecidos en el Código Laboral? Esto significa una prórroga, disculpa, pero sí, la entonación, digamos. ¿Eso significa una prórroga para el pago de la participación o se mantendrían vigentes el plazo del Código Laboral para este fin? Bueno, en cuanto, no sé si Rodan también quiere responder esa, pero en cuanto a la opinión que tengo en relación a la misma, es que si la ley le ha dado una prórroga a la empresa a fin de poder realizar dicha presentación, esta prórroga también abarca el plazo de tiempo dentro del cual la empresa tiene que pagar la participación en los beneficios. Incluso entiendo que el mismo Ministerio de Trabajo comparte esa misma opinión en cuanto al momento en que se origina esa obligación. Por lo tanto, si hay una prórroga de parte de la DGI, tendría que esperarse que la misma concluya a fin de que esa obligación comience a correr en contra de la empresa. Gracias, Luis. Para Rodan, rapidito, porfa. Justamente, hay una opinión del director general de trabajo, bastante vieja, donde responde esa situación y entiende el director general de trabajo que se prorroga el plazo para el pago también.
Eso no le es oponible a los tribunales porque el Poder Ejecutivo no le es oponible al Poder Judicial, pero dentro de un marco de razonabilidad entiendo que es la solución más oportuna y más racional. Excelente. Para los que están preguntándose, ciertamente estamos cerca de las 8. Nosotros queremos continuar otros minutos más, si nos lo permiten, para poder responder todas las preguntas que tenemos aquí todavía pendientes. O sea que cualquier cosa nos pueden seguir preguntando. Sin embargo, sí, claro, breve, las cosas que ya se han preguntado, por favor, vamos a dejar esos temas ahí, y a nuestros panelistas que por favor también sean lo más breve posible con sus respuestas. Tenemos a una pregunta de Viviana Reyes para Lainey vía Zoom. Dice, nadie tomó en cuenta a los trabajadores móviles u ocasionales, por lo que entraron a la TSS en marzo. Por los que entraron a la TSS en marzo hasta el día 20 de marzo que se elaboró, quedaron sin cobertura de fase y tampoco acumulará. Bueno, esto es más bien un comentario. Sí, perdonen. Vamos a ver por Facebook Live. Por Iván de Dios pregunta, ¿por qué empleados extranjeros inscritos con pasaportes en TSS son rechazados en fase? Sí. Muy buena pregunta. Eso yo creo que lo habíamos discutido, Bill, si ustedes habían comentado que se puede hacer una reconsideración ante el ministerio, ¿verdad? Sí, entendemos que sí, porque eso fue una situación que se produjo, vamos a decir, en el día de hoy, o al menos de que no, a nivel de cuanto a empresa y empleado, esa queja comenzó a circular en el día de hoy, de que justamente trabajadores extranjeros que a pesar de estar legales y a pesar de tener meses, incluso años cotizando en la TCS, ahora resulta que cuando van a preguntar qué ocurre con fase, le sale como que su estatus está bajo revisión, o al momento de que van al banco le señalan como que el documento que tienen y por el cual aparece registrado no le es suficiente para ellos poder retirarle el dinero que en principio le debe corresponder en fase. Por lo que entendemos de que el Ministerio de Trabajo y así nos han informado, se encuentra trabajando buscando una solución a esta situación que se ha producido en ese sentido, pero se tratan de trabajadores que a nivel de fase cumplen con todos los requisitos a fin de beneficiarse del mismo. Excelente. Y tenemos por acá, tenemos una mano levantada y una última pregunta. Vamos a abrirle el micrófono a Neudi para que haga su pregunta, y luego leemos la última que tenemos por Zoom para entonces ir a los comentarios finales de nuestros panelistas y dar nuestra despedida. Neudi. Muchas gracias. Buenas noches. Dos preguntas breves. Una es, yo tengo una pequeña empresa en la cual fue rechazada por el objeto, por la actividad social. En la TCS, la actividad social decía indeterminada. ¿Qué sucede? Que la rechazaron por eso, pero según el decreto presidencial, no me puedo dar el número, el que identifica, enumera las empresas que según sus actividades están vetadas para el beneficio de fase. La mía no está en esa porque es una oficina de abogados. Y la segunda parte es, tengo un caso que se me presentó, creo que lo mencionaron ahorita, no me acuerdo bien por este caso. Unos empleados que cobran 50,000 pesos, pero aplicaron para fase 1. ¿Qué sucede? Que el Estado nada más le va a dar 8,500 pesos. La empresa está obligada a completarle la totalidad, solamente se queda con el sueldo mínimo. Muchas gracias. ¿Es fase 1 o fase 2? Gracias, Neudi. Él dijo fase 1. Ok, bien. Entonces, gracias, Neudi. Entonces, Rodán está pidiendo la palabra. ¿Tú querías responderle también, Luis? No, trata de fase y Rodán lo ha tratado, entiendo yo, de que en todo caso podría él. Rodán, por favor, gracias. En el primer caso tiene que subir a la plataforma del Surplus y darle al botón de reclamaciones y cambiar la actividad económica y esperar que para el 21 se habilite la cartera. En el caso 2, que es con respecto a si es obligatorio completar el salario, no. El copago no es obligatorio. Usted puede pagar 0 pesos y está correcto.
Excelente. ¿Alguien, Vilches, tú vas a decir algo sobre eso o paso a la última pregunta? No, era justamente eso, de que como es fase 1, en el caso de los suspendidos no hay necesidad de parte de la empresa de pagar o completar lo que falta del salario en cuanto al trabajador en esos beneficios de fase. Ok, tenemos aquí nuestra última pregunta en Zoom de Omar Payano, que dice, una empresa que vaya obteniendo posibilidades de producción progresiva, pero no para levantar las suspensiones de inmediato, ¿tiene la posibilidad de acordar con algunos de sus empleados trabajos por ajustes, pagando por días trabajados hasta que se normalice la situación? En relación a ese tema es un poco complicado por justamente lo que tiene que ver con la suspensión, ya que en principio se entiende de que una persona que se encuentra suspendida ya no tiene ninguna obligación de cumplir en relación al trabajo, con relación a la empresa, y obviamente la empresa tampoco de pagarle. Pero ¿qué ocurre? Lo que el tribunal y la jurisprudencia sí ha permitido que en situaciones bien puntuales, o sea, de emergencia de la empresa, etcétera, pueda, en caso de durante el proceso de suspensión, cumplir con esas funciones que serían necesarias debido a una situación de emergencia o de necesidad de la empresa. Pero todo eso queda ya a nivel de, vamos a decir, en caso de litigio o de interpretación de los jueces, de determinar qué tanto de esa emergencia o de esa necesidad es tan necesaria como para que una persona que se encuentra suspendida tenga o pueda venir en auxilio de la empresa en ese sentido para cumplir con esa función. Por lo que eso es una situación que dependiendo de las características o de la regularidad o de la importancia de esa función que debe de cumplir con el trabajador, podría realizarse sin necesidad de levantar la suspensión. De lo contrario, lo recomendable sería justamente el levantamiento de la suspensión de esos trabajadores. Pero ¿qué ocurre? En caso de tratarse así de la manera progresiva que esté señalando, el Ministerio de Trabajo ha puesto unas trabas en relación a aquella empresa que, por ejemplo, tenga necesidad de quizás levantarle la suspensión a un grupo de trabajadores, sino a la totalidad, en donde, bueno, al menos a través de sus redes sociales, ha dejado claro de que supuestamente para tú levantar la suspensión de los trabajadores tendría que ser en base a todos los trabajadores que tú tengas suspendido en ese sentido, lo cual va en contra del Código de Trabajo y va en contra de lo que justamente se está buscando lograr con las empresas en este caso, y es justamente de que pueda el trabajador volver a su trabajo y en todo caso la empresa pueda en el menor tiempo posible volver a funcionar de la manera anterior a lo que ahora mismo estamos viviendo. Pero con esa, vamos a decir, con esa posición que ha tenido el Ministerio de Trabajo, que tiene el Ministerio de Trabajo, podría darse, vamos a decir, la situación de que la empresa decida en ese caso, o prefiera en ese caso, mantener la suspensión de todos sus trabajadores que ha que tener que simplemente levantarla para todos a fin de cumplir con ciertas misiones que en ese momento considera necesarias. Excelente, muchas gracias, Vilches. Excelentes preguntas, muy buenos comentarios, muy buenos aportes. Vamos a darle ahora la palabra a Javier Suárez, quien nos va a despedir. Gracias, Ámbar. En nombre del Círculo de Abogados Laboralistas Dominicanos Caldo, quiero darle las gracias, primero que nada, a todos los ponentes que dedicaron su tiempo para estar aquí con nosotros, para transmitir los conocimientos que tienen y aclarar todas esas dudas que nos fueron naciendo durante todo este proceso de incertidumbre, por no llamarle de otra manera, que tuvimos desde el comienzo del primer discurso del presidente hasta la implementación de fase con el decreto 143. Muy especialmente a Fernando, a Luis, a Leimi, a Yanna y a ti, Ámbar, por el excelente trabajo. En el Círculo de Abogados Laboralistas eso es lo que queremos hacer, llevar nuestros conocimientos que tenemos para compartirlo con los demás, para tener esas inquietudes que pudimos responder hoy. Mucha gente me ha escrito en privado dándome las gracias. Creo que lo mismo será con ustedes, porque le hemos respondido muchas preguntas a muchas personas, y eso es lo que siempre debemos de hacer.
Resta agradecerle también a todos los participantes que se fueron conectando a través de la charla y del Facebook Live también, y por todas las preguntas que hicieron. Esperamos haber podido responder la mayoría de ellos. Muchísimas gracias.